Buenas tardes a todos. Qué gusto saludarlos. Mi nombre es Gerardo Aparicio, soy director de la Escuela Bolsa y pues siempre es un gusto poder tener productos eh, formativos y que obviamente puedan tener una audiencia tan relevante como en esta ocasión nos distingue. Y yo creo que el evento así lo amerita porque cuando hablamos en la parte de gobierno corporativo, pues sin duda pueden presentarse algunos fenómenos en los cuales pues pudiéramos hablar de algo sumamente complejo, de algo inalcanzable para algunas empresas o alcanzable para solamente cierto tipo de empresas de tamaños muy particulares. Y en ese sentido, lo que hemos podido observar en el mercado es que gracias a este gobierno corporativo, a la institucionalización que tienen las empresas, a la posibilidad de compartir la manera de gobierno en profesionales en su ámbito, pues lo único que nos genera es la posibilidad de que las empresas trasciendan, agreguen valor, crezcan y obviamente pues decir que muchas de ellas están en la posibilidad de tomar financiamiento bursátil y meterse en una espiral de crecimiento muy importante con este elemento denominado gobierno corporativo. Desde que firmamos el convenio con el Colegio Nacional de Consejeros Profesionales Independientes de Empresas y el Grupo Bolsa, pues lo que deseábamos es tener un lugar en el cual las personas pudieran tener a su alcance este tipo de temas que hacen referencia al gobierno corporativo. Y pues es un gusto para mí iniciar estas actividades. El día de hoy justamente es nuestro primer producto que esperamos que sean muchos más y que obviamente pues siempre agreguen valor a todas las personas que se vayan sumando a este tipo de actividades. Y sin duda pues un agradecimiento muy afectuoso a todas las personas que conforman el colegio. Fernando, que más adelante nos dará la posibilidad de coordinar un poco la ponencia del doctor Milton y de... Gerardo, tu micrófono está en silencio. Yo estoy bien, yo escucho. Perdón, ¿no escucharon nada de lo que dije? Sí, correcto. Ok, bueno, pues muy buenas tardes a todos y yo creo que hablar de temas de gobierno corporativo pues siempre son temas muy relevantes para las empresas, las industrias, las uniones de personas profesionales que componen ese gobierno corporativo, pues sin duda alguna siempre requerirán de contextualizarse y de alguna manera poder ir afinando este tipo de actividades que aplican dentro de las empresas. Desde que firmamos el convenio con el Colegio Nacional de Consejeros Profesionales Independientes de Empresa y el Grupo Bolsa, lo que queríamos tener era un espacio en el cual las personas pudieran reflexionar un poco sobre los temas de gobierno corporativo, salir de dudas de algunos elementos generados por este mismo concepto. Y bueno, para mí es un gran honor el hecho de inaugurar justamente el día de hoy con esta primera conferencia en muchísimos otros eventos y conferencias frecuentes que tendremos en este mismo horario, en el cual les pediría de favor que estén muy atentos porque sin duda alguna de ellas les agregará pues una cantidad de conceptos que ustedes pueden utilizar en su labor cotidiana. Entonces, pues un agradecimiento muy cordial, con el corazón en la mano a Alfredo López Mestre, que ya lo vi que anda por ahí, a el doctor Cantú, que se encargará un poco de dar la coordinación para nuestro ponente, que es el doctor Milton, y todas las personas pues, que tienen que ver con este tema y que obviamente siempre agregará valor para las personas, para las empresas y, ¿por qué no?, para el país. Entonces, pues no me queda más que agradecerle su presencia y darle el paso a las personas del colegio. Entonces, Fer, no sé si tú nos coordines un poco y pues Claro. muchas gracias por su participación. Muy buenas tardes a todos. Gerardo, muchísimas gracias por la introducción. Ha sido una labor realmente productiva esta asociación entre la Escuela Bolsa Mexicana y el Colegio Nacional de Consejeros Profesionales Independientes de Empresa.
Quisiera empezar con un muy breve resumen de qué es el Colegio Nacional de Consejeros Profesionales Independientes de Empresa. Somos una asociación civil creada con el propósito de profesionalizar al Consejo Independiente y fortalecer el gobierno corporativo en las organizaciones para crear valor sustentable en la empresa y en la sociedad. En el colegio, los asociados trabajamos en la promoción de acciones que impulsan el sano crecimiento de las organizaciones en nuestro país, haciendo sinergias con otras asociaciones, colegios y cámaras, y poniendo al alcance de los asociados información y prácticas de valor estratégico y social. La sesión de hoy es parte de esta agenda. Los invitamos a que nos visiten. Ahí está nuestra página o pueden a través del correo electrónico contactar a nuestra gerente griselizondo@cncpie.org. Quisiera ahora presentar a un gran amigo, a una persona a la que admiro mucho y a la que quiero mucho, el doctor Milton Rosario. Milton es socio director de DOD Consulting Group, es miembro del Colegio Nacional de Consejeros Profesionales Independientes de Empresas y también trabaja como consejero profesional independiente. Desde el punto de vista de formación, Milton es doctor en Psicología Industrial y Organizacional y es experto en áreas de estrategia, transformación organizacional, liderazgo ejecutivo y gobierno corporativo. Tiene más de 25 años de experiencia ejecutiva, incluyendo la dirección general en varios lugares de las Américas, en organizaciones muy importantes y conocidas como pudieran ser Johnson & Johnson, Becton Dickinson y Wyndham Resorts. Ha completado diversos programas ejecutivos en escuelas de alto renombre como pudieran ser Harvard Business School y en the Wharton Business School de la Universidad de Pensilvania. Está certificado como consejero profesional independiente por el EGADE Business School. Trabaja con una diversidad de organizaciones muy grandes del Fortune 500, donde ha realizado intervenciones a través de las Américas, Europa y China. Milton, ante esta presentación, te dejo en manos del grupo. Adelante, gracias. Excelente. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Más que un placer estar con ustedes y tener esta oportunidad de estar aquí conversando. Bueno, vamos a hablar del tema de gobierno corporativo. Es un tema que me apasiona mucho. Está dentro de toda esta esfera de lo organizacional y cómo le damos valor sostenible a través del tiempo. Y esta es una frase, estas últimas palabras que dije, me van a escuchar diciéndola muchas veces a través de esta presentación. Pero vamos aquí, como dice la OSD, gobierno corporativo es sobre crear entorno de confianza, transparencia, responsabilidad. ¿De quién? De la organización y su gente, para fomentar la inversión a largo plazo, la estabilidad financiera, la integridad empresarial, apoyando así un crecimiento fuerte y sostenible y participando, creando sociedades más inclusivas. Y de hecho, al final voy a hablar un poco de las tendencias en gobierno corporativo y este punto lo voy a tomar nuevamente. Fíjense que cuando usted ve esta frase que está aquí, no es otra cosa de cómo creamos salud. ¿Salud de qué? De una organización. ¿De qué? De todo su entorno, de su 360. Y de eso es lo que vamos a estar hablando en el día de hoy. Al final tenemos espacio para preguntas y respuestas. A mí me encanta que me pregunten, así que por favor, adelante. Obviamente hay una importancia muy grande. Muchos de ustedes conocen estas organizaciones o estos organismos globales que obviamente están totalmente inmersos en promover precisamente las prácticas de gobierno corporativo y de hecho todas han hecho un gran trabajo, pero hay varios documentos como el de la OSD que definitivamente es un pilar en términos de lectura cuando hablamos de gobierno corporativo. No tan solo a nivel internacional, también a nivel local. Tenemos pues obviamente varios grupos o organismos que activamente persiguen que las organizaciones busquen la creación del gobierno corporativo y
como ven, de las que están aquí presentes. De hecho, el Consejo Coordinador Empresarial tiene pues precisamente unos documentos muy interesantes que yo recomiendo siempre como lectura base en este sentido. Y las otras han promovido la certificación Prime, que lo voy a tocar un poco en las presentaciones, precisamente buscando promover que las organizaciones persigan el gobierno corporativo. Bueno, cuando le mencioné la frase que mencioné en el slide, en uno de los slides anteriores, fíjense que toco estos 3 puntos fundamentales, los 3 factores esenciales del gobierno corporativo. Número 1 es gestionar transparencia. Las organizaciones hoy en día están más retadas cada día más, no tan solo por los accionistas, sino por los entes regulatorios, por la misma sociedad, y el famoso activismo que ya se da prácticamente en el entorno 360 e internamente también, y le pueden preguntar a Google lo que le pasó recientemente. Entonces, así que la organización tiene que aprender a ser transparente, sus líderes, sus accionistas, tienen que aprender a ser transparentes en los procesos que lleva a cabo. ¿Para qué? Para generar una confianza. ¿De quién? Entre ellos mismos, de sus colaboradores, de la sociedad y obviamente todos los entes regulatorios y legales y de riesgos que hay. ¿Para qué? Para incrementar el valor. Al final del día, el gobierno corporativo, uno de los tabús grandes que hay es que es costoso, ¿no? Todo lo contrario, el gobierno corporativo, bien implementado, con consejeros competentes, de forma automática incrementa valor, y uno de los resultados, y hay muchísima investigación en cuanto a esto, incrementa valor a través del tiempo, un valor sostenible. Y vamos a entrar más en detalle. Claro, cuando se tiene una visión clara, se tiene una estrategia coherente y obviamente un grupo que precisamente auspicie, promueva en traer ideas, traer estrategias, acciones que precisamente busquen incrementar el valor. Por ejemplo, cuando ahora en el año 2020 nos surgió e impactó el mundo de los negocios el COVID, especialmente por acá hacia alrededor de los meses de marzo en adelante, los consejos, muchos de ellos fueron muy ágiles en traer ideas y asegurar que los riesgos se minimizaron, pero más que nada darle continuidad al negocio. Y entonces, de ese aspecto se trata. Entonces, en esto, pues cuando el sistema establece, hay unos criterios establecidos y los accionistas abrazan, pues obviamente las mejores prácticas, buenas cosas pasan. El gobierno corporativo, pues precisamente se refiere a dar esa dirección, como expresé anteriormente, y asegurarse que las partes interesadas trabajen entre ellas. Y además del alineamiento y la consistencia, precisamente que se tengan roles y responsabilidades específicos de cada una de las partes. Cuando esto no ocurre, yo que entro mucho a distintos tipos de organizaciones y al final, a la parte de atrás, si ustedes leen el fondo de eso, lo que describe son conductas. Precisamente una de las cosas que yo observo muy consistente es como si no hay gobierno corporativo, todo el mundo se brinca todo y la organización normalmente opera en un caos, algunas veces en un caos saludable, y las cosas salen, pero no es organizado, no hay alineación, no hay consistencia. Entonces, precisamente esto es parte de lo que el gobierno corporativo pone en la mesa. Entonces, también pues ayuda a separar el tema de accionistas, que obviamente pues a veces es un grupo familiar, a veces un grupo de amigos que hace varios años atrás se formaron, montaron un capital y decidieron asumir riesgos. Pero a la par de eso tú tienes el management, los gestores, lo que provocan que la estrategia se lleve a cabo, que reciben de ese consejo. Entonces, este grupo precisamente es importante para que las cosas se muevan y vayan hacia adelante. Entonces, el gobierno corporativo da organización a este aspecto. Entonces, aquí vamos a detenernos un rato. En este sentido, como ustedes ven en esta gráfica que tenemos aquí, los accionistas, obviamente, cuando ponen el capital, pues van detrás de una meta, una visión, una estrategia que se tienen. Y obviamente el Consejo de Administración ayuda a definir esa estrategia, ayuda a crearla, de hecho es el rol del Consejo de Administración. Y obviamente pues mantener un tono y posicionamiento desde la parte arriba, y ya comienza el aspecto de cumplimiento. El Governance Risk and Compliance, todo el proceso de la estructura de riesgo, es muy importante que se establezca para asegurar salud organizacional, pero también
el modelo de gestión de negocio, donde este grupo nos da la estrategia, pero ese grupo de management, ese equipo ejecutivo que ejecuta, traduce la estrategia a acciones, ¿okay? La miden, se aseguran que van por el camino correcto en pos de lograr la visión de la organización y precisamente hace que las unidades de negocio y funciones se integren en un 360 para lograr ello. Entonces, desde un punto de vista de estructura debe haber un alineamiento muy importante de gente, procesos, tecnología, obviamente con todos los elementos que ustedes conocen en los mundos organizacionales, donde pues está todos los aspectos de gestión organizacional, los monitoreos, los elementos de auditoría, los elementos de gestión del riesgo que precisamente se lleven a cabo. Entonces, aquí pues obviamente para asegurar esa continuidad de negocio, esa sostenibilidad que a mí me gusta hablar, y algunos de ustedes sé que estuvieron en un webinar que dimos ayer en el colegio, yo dije que el mes y el trimestre no tienen ninguna ciencia. Cuando conoces tu negocio, esas cosas tú sabes dónde van a estar prácticamente siempre. Bueno, pues ¿qué haces para hacerlo sostenible a través del tiempo? ¿Okay? Ahora hay un nuevo método para trabajar, parte de ya la pasada llamada nueva normalidad, ya es normalidad. Bueno, hay nuevos métodos para trabajar ahora. Esto es un ejemplo. Entonces, ¿cómo podemos hacer la organización sostenible a través del tiempo cuando las nuevas formas de trabajo van a comenzar a cambiar? Nuevas generaciones pedían estos conceptos a gritos, se dio por temas de accidentes. Entonces, pero las organizaciones han surgido, inclusive algunos segmentos industriales han crecido de forma importante y ayer vieron los resultados de Goldman Sachs. Así que precisamente hay buenos retornos de inversión en las crisis también. Entonces, en ese sentido, pues, cuando hablamos del elemento de manejo del riesgo, aquí hay unos elementos bien puntuales. Y fíjense, aquí hay 23 puntos, que no voy a entrar en detalle, pero si ustedes miran este slide, pueden tomar foto en confianza o copiarla si quieren. Fíjense que los elementos de control para crear una organización saludable son elementos importantes cuando se crea un proceso de gobierno corporativo. Manejar el riesgo nos asegura que estamos haciendo lo que es correcto desde la práctica, pero más que nada que estamos siendo responsables con nuestros accionistas, ya sea la familia o un grupo de socios, pero también con una sociedad, ¿okay? Y también a nivel interno operacional, también a nivel de la ejecución, del desempeño, de los logros de objetivos, porque en todos ellos hay mucho riesgo. El tema, por aquí está en uno de ellos, el tema de cybersecurity, que los retos son increíbles en el día de hoy alrededor de esa área y cualquier paso falso dentro de esto, pues se puede perder mucha información y por ende impactar al negocio de una forma severa. De hecho, los consejos de administración deben velar por esto que ustedes están viendo en pantalla. ¿Cómo me aseguro que la gestión de riesgo y la cultura de la organización, y voy a tocar más adelante el concepto de cultura, porque esto es un tema importantísimo que recae desde el propio Consejo de Administración. De hecho, de adelanto, es una de las tendencias de responsabilidad de los consejos. Los riesgos y estrategias en los establecimientos objetivos, la ejecución, los riesgos alrededor inherentes, riesgo de información, comunicación y riesgo, obviamente, en desempeño dentro de la organización. ¿Okay? Y recuerden que dentro de todo, pues, están los elementos de gente. Entonces, en gobierno corporativo, obviamente, el consejo, a través de trabajar la cultura, y quiero ser enfático porque esto es un tema muy mal entendido comúnmente allá afuera, cultura de la organización no es clima, no es satisfacción, no es engagement, ¿ok? No son de esas cosas que están por ahí en el mercado, de lugares increíbles para trabajar o cosas así. La cultura es algo muy profundo. La cultura es cómo se hacen las cosas ahí dentro, pero que ya va a un nivel inconsciente porque a través del tiempo se ha adoptado una serie de patrones, de conductas, una serie de formas de hacer las cosas que ya nadie cuestiona, sino simplemente se hace, ¿ok? De hecho, a veces en retención de talento, una de las grandes dificultades que tiene la gente de high performance cuando llega a una nueva organización es la adaptación a la cultura. Y a veces salen de forma temprana por una mala creencia que fue por un tema de desempeño y lo que está de fondo es
una adaptabilidad a la nueva cultura. De hecho, adaptabilidad también resulta ser una competencia. ¿Okay? Oye, Milton, sí. mi nombre es Eduardo y dicen que cultura organizacional es como un pez en la pecera. El día que el pez piense que está en una pecera se ahoga. Exactamente, me gustó mucho la analogía y es una muy buena descripción. Excelente, gracias por la contribución. Entonces, bueno, pues, ¿qué hacemos? Pues se asegura pues, el cumplimiento de la misión, visión y valores, ¿ok? Entonces, aquí hay un punto y hay un tabú. Muchas veces empresas tienen miedo a entrar al aspecto del gobierno corporativo, historia que he escuchado. El primer tabú es que me cuesta. No te va a costar, te va a dar mucho más dinero a través del tiempo. Te puede costar el primer paso, pero luego vas a tener mucho retorno de la inversión. Segundo, es una camisa de fuerza. Bueno, esa es parte de la maduración. Quiere hacer la organización sostenible para futuras generaciones, que sea exitosa. Bueno, pues precisamente ese concepto el gobierno corporativo te da. Entonces, por ejemplo, en el caso de cultura hay un ejemplo muy rico que yo creo que deben recordar. De hecho, estoy seguro que lo recuerdan. Y es el caso de Uber. Ustedes saben que Uber, el accionista principal, siendo el CEO, ¿ok? Y siendo el accionista mayoritario, creo que hace un momento estaba como un 65% de las acciones, si no me equivoco. El Consejo de Administración lo despidió. ¿Por qué? Porque había creado una cultura tóxica en Uber, ¿ok? Cuando vas a la investigación, que de hecho contrataron un despacho de California, que Eric Holger, que fue secretario de Justicia en los Estados Unidos, el Attorney General, llevó a cabo la investigación y el primer punto de su auditoría o de su análisis fue: aquí hay un problema de cultura. Estas culturas venían pasando desde que comenzó esta organización de un modelo entrepreneur, creció muy rápido y todas esas conductas de ellos se repitieron a través del tiempo hasta que alguien ya comenzó a denunciar, alguien comenzó a comunicar, alguien comenzó a enviar información y obviamente provocó que de hecho el propio CEO fue partícipe y promovía. Entonces, si ustedes recuerdan, salió casi todo el consejo, de hecho, o todo el equipo ejecutivo de esa organización. ¿Okay? Por ende, ahí el caso fue un elemento cultural. El nuevo CEO, cuando llegó, ¿qué fue lo primero que comenzó a trabajar? En la cultura de la organización. De hecho, y no se había recuperado financieramente porque fue hacia adentro el enfoque. ¿Okay? Y venía en tiempo de pérdida, no sé cómo está el día de hoy, pero sé que venía con pérdidas importantes a través del tiempo. Entonces, ese alineamiento, cumplimiento de misión, visión y valores es algo que precisamente nos da el gobierno corporativo. Mantener la salud de la organización, por lo que he venido enfatizando del manejo del riesgo. Asegurarse pues, precisamente que la alta dirección se monitorea, que la gestión sea acorde a lo esperado, acorde a la estrategia que se pretende lograr, acorde a las políticas y procedimientos que se pretende seguir, que esas políticas que se definen obviamente sean políticas acorde a lo que se espera de una organización, pero que también ayude a crear ventaja competitiva y finalmente valor. ¿Okay? Nuevamente, es un valor sostenible a través del tiempo, que se debe dar a través de este enfoque de gobierno corporativo. ¿Cómo le damos valor? ¿Okay? Y eso me lleva a que cuando hablamos que el consejo me da valor, me debe dar valor, una de las preguntas que yo quiero que ustedes se hagan y se reten es: ¿a quién yo siento en ese consejo de administración? Y aquellos de ustedes que estén interesados en ser consejeros, ya sea pues en su empresa o consejeros profesionales independientes, la pregunta que se debe estar haciendo es: ¿cómo le voy a dar valor a la organización? ¿Okay? Entonces vamos a ver este elemento que está aquí, la experiencia. Bueno, esto lo tenemos, casi todos los que estamos en esta llamada, o todos, obviamente tenemos una formación, hemos estado en diferentes industrias, y traemos un cúmulo de experiencias que nos ha hecho ser exitosos a través de la vida, profesionalmente. Obviamente cuando estamos en un entorno de que las vidas profesionales se reducen cada día, de hecho son muy pocos los que porcentualmente van a llegar a la edad de retiro en la organización, eso es una realidad, a menos que sea el dueño de ella.
Y también así, pregunté la historia del de Uber. Entonces, también están los elementos técnicos, ¿ok? Esos son parte de lo que usted se ha formado, ya sea a través de la educación y de la experiencia. De hecho, usé un ejemplo los otros días del caso de una organización que decidieron buscar un consejero de la área de cadena de suministro. De México hay profesionales espectaculares en esa área. Trajeron a este consejo un ejecutivo de una organización de alto nivel que aceptó. Y las primeras 3 palabras que dijo, las primeras 3 recomendaciones que dijo fueron de alto impacto en esta organización, porque eso lo trae ya de formación. Pero, ¿qué debe tener ese consejero también para ser exitoso? Bueno, pues vamos a ver aquí. Definitivamente tiene que aprender de estos temas, hay que estudiarlo, ¿okay? Es muy riesgoso que usted se siente en un consejo de administración sin conocer de los temas de gobierno corporativo. ¿Por qué? Porque hay unos riesgos para usted que con lo que dice y con lo que hace puede tener consecuencias. ¿Okay? Entonces, y si la organización es pública, mucho más. Y los que están en la llamada, estoy seguro que muchos conocen de las consecuencias desde el punto de vista público, pero a nivel de competencias, obviamente todo lo que es competencias de liderazgo aplica, pero yo soy muy enfático en estas que pongo aquí, obviamente el tema de pensamiento estratégico. Y pensamiento estratégico se desarrolla, muy poca gente nace con la capacidad de pensamiento estratégico. Una visión, siempre le digo, mucha gente se empeña de ir a grandes cursos, grandes programas, y eso está bien, te da metodología, te da proceso, pero le voy a regalar 2 técnicas de pensamiento estratégico. Una es aprender a jugar ajedrez y retarse y autorretarse. Ajedrez es un juego de estrategia, y si juega de forma electrónica, a medida que va progresando, manténgase el nivel. De hecho, yo ando con aplicaciones en mi iPad, en mi celular, y cada vez que tengo tiempo practico. Y hay un libro que normalmente lo lee la primera vez, lo lee la segunda vez, lo lee la tercera vez y no lo va a entender. Tiene que leerlo varias veces, pero pensar cómo eso se extrapola al mundo de los negocios. Y es El arte de la guerra de Sun Tzu, lo puede bajar hasta gratis en internet. ¿Okay? Ahí le he dado 2 técnicas de desarrollo de pensamiento estratégico. Entonces, el tema del coraje, ¿ok? Y pensando que la asertividad no es una fortaleza en mucha gente, pues es un tema importante. Cuando hay que decir lo que hay que decir, ya sea el patriarca de la familia, el presidente de la empresa o el director general, el consejero tiene que decir lo que tiene que decir. De forma elegante, con respeto, tiene que decirlo, hacer las recomendaciones. Entonces ese coraje, el courage, es importante. Obviamente la integridad, ¿okay? Y ahora cada día más, donde pues se audita de forma consistente quién es la persona y lo que trae en el paquete, y se audita cosas tan y tan simples, lo que aparece sobre ti en internet. Bueno, esos son puntos importantes. Todo el tema de gestión del riesgo, importantísimo. La comunicación efectiva, articular las cosas que se entiendan. Y les recuerdo, no es cómo tú lo dices y cómo crees que lo dijiste. Eso, de hecho, es hasta casi irrelevante. Es cómo la otra parte o las otras partes entendieron tu mensaje. Y esa es la parte importante de la comunicación efectiva. La colaboración, obviamente todo el consejo es un tema de trabajo en equipo, y especialmente si cuando están en los distintos comités que se forman, también es importantísimo. Y obviamente algo que sigue sumando mucho es el tema de estrategia de gente, de estrategia de talento, estrategia de sucesión ejecutiva, fundamental en procesos de continuidad del negocio. ¿Para qué? Para creación de una cultura de logro. Bueno, importantísimo eso, que el consejero cuando se sienta en la mesa tenga presente que estos son competencias claves, y de hecho yo postulo esto en todas las intervenciones que hago en gobierno corporativo, y una de las preguntas fundamentales que yo hago cuando llego es ¿quién está sentado si ya está creado? Y si lo van a sentar, ¿a quiénes van a sentar ahí? De hecho, nosotros precisamente tenemos un modelo de evaluación de desempeño del consejero, y eso es algo que yo firmemente les recomiendo a las organizaciones que lo hagan. ¿Okay? Porque es un tema de contribuir, es un tema de sumar, es un tema de asegurarse que esa organización sea exitosa. Y como ven aquí en pantalla, no es lo que todos tenemos de formación y experiencia, o por los títulos que hemos tenido a través de nuestra vida, es también la otra parte, y la otra parte tiene un peso muy importante en esta ecuación. ¿Para qué? Para que ese consejero sea exitoso. Y ese consejero es exitoso en la medida que la organización es exitosa. ¿Okay? Quiero ser muy enfático en ese punto, porque esta es la parte fundamental.
de este elemento. Esos resultados, esa estrategia, cómo el grupo ejecutó, cómo ese grupo ejecutivo aterrizó la estrategia y creó procesos medibles, minimizando el riesgo y adelantando la agenda del negocio, pues eso es parte de lo que le toca a ese consejo de administración. ¿Okay? Entonces, obviamente el consejo de administración pues también da unos beneficios fundamentales en términos de cuando aquí en México pues las organizaciones buscan el sello Prime, o la certificación Prime, debo decir. Como ustedes ven, pues esto es un programa auspiciado por la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles, Bancomex, Viva, la Bolsa Mexicana de Valores y Nacional Financiera, donde cuando las organizaciones implementan de forma efectiva los procesos de gobierno corporativo, reciben este sello y esto tiene varios beneficios hacia adelante, como elementos de financiamiento en tasas preferenciales, accesos a diferentes puertas para facilitar el éxito de la organización. Y esto, por ejemplo, aquí en el país, esto es uno de los elementos fundamentales de un beneficio de gobierno corporativo tangible para su organización. Bueno, vamos a hablar un poco de tendencias en gobierno corporativo. De hecho, este slide es bien interesante. A mí me gusta usarlo, es una dinámica constante, esto es evolutivo. No es ir y llegar y traer una sombrilla de un acordeón de procedimientos ahí. Que pues para que se alinee la organización y todo eso, bueno, hay unos elementos en la evolución del gobierno corporativo. Bueno, uno de ellos es que ya pues se está volviendo cada día más, es una tendencia fuerte, lo que se conoce como Environmental, Social and Governance. ¿Okay? La organización responsable con el medio ambiente, la organización responsable con lo social y obviamente los elementos de gobierno corporativo que hemos venido hablando aquí. Una tendencia fuerte. ¿Okay? El propósito, ¿cuál es el propósito de la organización? Si el propósito es hacer dinero, es demasiado simplista. El hacer dinero o tener un retorno a la inversión es el resultado de cuál es el propósito de esa organización, con el servicio, el producto que ofrece, a qué impacta. ¿Okay? Y de hecho les recuerdo que en las generaciones actuales, el propósito de la organización es uno de los elementos fuertes de retención. ¿Por qué estoy yo aquí? ¿Okay? Entonces, importantísimo. Y, por ejemplo, el tema del propósito lo hemos podido ver desplegado a plenitud en las organizaciones farmacéuticas que están lanzando la vacuna. Fíjense en las multinacionales del Fortune 500, los responsables que han sido en la fecha y hora de lanzar la vacuna, cómo se asegura que cumplen con todo, los mensajes que dan, cómo distribuyen los inventarios para asegurarse que llegue pues, a distintos países. Hay un propósito bien fundamental de trabajar con la salud de la humanidad. De hecho, es una industria que yo estuve mucho tiempo, así que la conozco bien. Fíjense en el tema de cultura, que lo he venido mencionando a lo largo de esta presentación y me gustó mucho la analogía que usó el amigo que se conectó ahorita del pescado en la pecera. Los consejos son responsables de asegurarse que la organización tenga una cultura saludable. Obviamente la cultura tiene una base muy fundamental y es, hay una receptividad natural e inconsciente de parte de las conductas de los líderes. ¿Okay? Entonces parte del mensaje que le estoy dando es que el líder de forma inconsciente, en la forma que camina en su lenguaje verbal y no verbal, impacta de forma directa la cultura de la organización porque la gente comienza a adoptar conductas de ese líder principal. Entonces, el líder tiene que ser consciente que con lo que dice y con lo que hace, de forma verbal y no verbal, repito, crea cultura, ¿okay? Transforma cultura. Entonces, ¿quiénes son los líderes en la organización cuando queremos que esa organización sea sostenible? Bueno, pues el elemento cultura, cada día más los consejos de administración son responsables de asegurarse que la organización tenga una cultura sana, cree cultura de logro, cree cultura de alineamiento hacia la estrategia y que obviamente esa organización sea proactiva en términos de su crecimiento. La diversidad, y en Latinoamérica hay una gran área de oportunidad, de hecho en todos los países, no tan solo Latinoamérica. Estados Unidos también hay una gran área de oportunidad en tema de diversidad, incluyendo pues la inclusión de la mujer líder. Yo firmemente creo en ella. De hecho, yo soy hijo de una mujer que fue muy protagónica
en la vida, entonces, y muy líder también. Entonces, yo creo mucho en esto, que pues, esa inclusión que se dé en las organizaciones, en los consejos, en las funciones ejecutivas, yo creo que es un área importante mejora, y de hecho esto es algo que tiene alto foco el día de hoy. Y el activismo. El activismo es algo que siempre ha estado. Antes se hablaba, hace muchos años atrás se hablaba del accionista activista. Muchos de los fondos de allá de Wall Street pues era muy agresivo en eso, pero ya se ha movido más, ¿no? Ya se ha expandido a comunidades, y ahí ustedes recordarán algo que pasó con una empresa del área de bebidas en el norte, donde una comunidad se movió, que si fue político o no, bueno, la comunidad se movió y le cerró la planta cuando habían hecho una inversión importante. La propia sociedad y los mismos colaboradores, sin llegar a términos de sindicatos y estas cosas, los mismos colaboradores en muchas organizaciones se vuelven activistas, y de hecho en la industria de .com o la industria de Silicon Valley se está viendo mucho este fenómeno, ¿okay? De los colaboradores activistas, ¿okay? Entonces, estos son elementos que los consejos tienen que entender, y ustedes que están en este campo, les interesa este campo, que sepan que estos son tendencias muy marcadas que se están dando. Pero si usted se fija, ¿qué es lo que está de fondo? Lo que está de fondo pues, es el ciudadano corporativo, ¿okay? Y esto es de alto impacto. Algo en los pasados días pasó algo que apenas se mencionó, lo creo que es el próximo slide, donde esto que está aquí, si ustedes recordarán, el 6 de enero, el Día de Reyes, pues pasó la desgracia esta, sin entrar en temas políticos, pero pasó esta desgracia en el Congreso de los Estados Unidos, sin entrar a los elementos del caso, bueno, como resultado de eso, miren esta foto que yo les tengo aquí. Compañías que prácticamente todas de ellas tienen oficinas en México. De hecho, yo conozco de algunas de ellas miembros del Consejo de Administración, y de esas empresas conozco a 2 CEOs. Inclusive uno de los que conozco es muy del partido que estuvo involucrado en que eso ocurriese. Y fíjense cómo este activismo corporativo, el ciudadano corporativo, le dijo a los congresistas, no, espérense un momento, conducta inaceptable, vamos a defender la democracia de un país. Y mucho del lenguaje que ha ocurrido después se da este fenómeno que está aquí. Empresas que pararon sus contribuciones, ¿okay? Eso también es cuestionable, pero eso es otro tema de discusión. Pararon sus contribuciones y lograron un cambio de conducta de muchas de las personas de ese Congreso, ¿okay? Y esto aquí ustedes ven un ejemplo de forma muy marcada, reciente, que acaba de ocurrir, cuando le dicen, no, paren, basta, eso no es lo que esperamos de ustedes, ¿okay? Y como le digo, empresas muy conocidas para todos, ¿okay? Esto es un ejemplo bien interesante. De hecho, lo pueden buscar en internet, hay mucha información al respecto, y esto se lo comparto para que vean. Bueno, en resumen, ventajas del gobierno corporativo, construir reputación y legado. Al final del día queremos que sea sostenible, y una organización saludable construye una reputación, construye un legado, ¿ok? Y hay historias muy interesantes de organizaciones que han perdurado a través del tiempo. De hecho, Johnson & Johnson es una de ellas, 130 años de historia. Un credo que fue escrito en 1945 por el general Robert Wood Johnson, que hoy en día, si alguno de ustedes de los que están en la llamada ha trabajado en Johnson, sabe claramente lo que es el credo y cómo ese credo permea en la organización de una forma increíble, ¿okay? Hay un legado ahí. Mayor nivel de éxito en el desempeño financiero es un resultado directo del Consejo de Administración. El incremento en la atracción y retención de talento, de hecho hay una correlación positiva y significativa con la reputación y legado de esa organización, ¿okay? Eso es algo importante. Y el talento importante, el que quiere retener, me quedo aquí en esta organización por ese mismo principio. Mejor efectividad en la cultura de logro, definitivamente lo hemos venido mencionando. Optimización en la toma de decisiones acertada a todos los niveles, precisamente lo que nos da este modelo de gobierno corporativo, que se comienzan a replicar las conductas a través de la organización y obviamente con los procesos. Mayor ventaja competitiva, tener un consejo de administración competitivo, trabajando con los equipos ejecutivos, el equipo ejecutivo dentro de la organización.
y definitivamente mayor oportunidades para inversión. Pues se abren también fuentes de financiamiento a través de tener modelos claramente establecidos en este aspecto. ¿Okay? Así pues, muchas gracias por su atención y abro espacio para preguntas, respuestas o comentarios. Fernando. Gracias. Les agradeceré que por favor a través del chat nos hagan llegar sus preguntas para poder facilitar o agilizar este proceso de pasárselas al doctor Rosario. Por favor. De hecho, llegó una, Fernando, la leo si quieres. Dice, ¿existen programas de formación humana en la cultura de gobierno corporativo para niños de primaria hasta nivel superior? Imparto cursos de educación financiera, ética cívica, social y ambiental para los hijos de la familia de productores agrícolas con fines de exportación. Mira, hasta el momento yo desconozco si existe este tipo de programa. Estaría maravilloso poder hacer esto y como parte de crear futuros emprendedores, especialmente en esa área que es interesantísima y me fascina. Sería ideal. Desconozco. Ahora bien, sí, para los profesionales que están interesados en este campo hay varios programas. De hecho, el colegio anunció en el día de ayer el programa de desarrollo para consejeros profesionales independientes, que exhorto a que contacten a Grisel y pregunten por él. Va a estar muy accesible y el programa va dirigido a personas que están interesadas en este campo, como personas que ya son, que quieren pues obviamente perfeccionar competencias. Y es en conjunto con el Centro de Gobierno Corporativo de la Universidad de Anáhuac. Yo quisiera también agregar, Milton, aunque no es mi rol contestarlas. No, por favor, también, adelante. Pero también dentro de la escuela de la Bolsa Mexicana hay algunos programas también con este objetivo. Próximamente habrá un programa que se llama Inducción al Gobierno Corporativo, que también, aunque es una cosa bastante más simplificada de lo que tú acabas de comentar, también tiene el mismo fin. Muy bien. Sí, hay varias preguntas. Así es. A ver, Milton, ¿qué profesión o perfil debe de tener un consejero? Mira, la realidad es que es amplio. No te puedo decir debe estudiar negocios, no. Claro que debe entender negocios, sí, porque al final del día cómo crea estrategias de éxito y entiende el mercado de los negocios. Eso es importante, pero mi experiencia y parte de lo que yo promuevo es la diversidad en términos de lo que esa organización necesita y lo que es el giro de la organización. Si recordarás cuando hablé de las competencias, es bueno lo que trae la persona desde el punto de vista de experiencia. El tema de haberse desarrollado y haber ido por varios puestos en la organización, haber tenido una escalera de crecimiento, eso crea mucha riqueza en la experiencia. La experiencia nos forma, ¿ok? Entonces, la diversidad de carreras, yo he estado trabajando con consejos donde hay gente absolutamente de todo. De hecho, esta mañana, cuando me hacen la pregunta la pregunta relacionada en el área de agricultura, esta mañana estuve en una reunión con un consejo, habían dos personas que su carrera es agronomía, ingenieros agrónomos. E hicieron excelentes recomendaciones en esa reunión. Entonces, aquí el punto es esa formación ejecutiva, esa formación de entender estrategia, esa formación de entender los números, de esa formación como impacto en crear valor a través de estos conceptos en una organización, es lo importante. ¿Ok? Correcto. Milton, ¿podrías regresarte a la lámina donde hablas de tendencias del gobierno corporativo? Sí,
Con mucho gusto, vamos para allá. Hay un comentario nada más, dice, yo creo que una gran tendencia es la excelencia operacional. Sí, sí, sí. La excelencia operacional está en el fondo de todo esto. Recuerda que la excelencia operacional sostiene que esto ocurra. Entonces, cuando hablamos de los procesos, cuando hablamos precisamente de minimizar elementos de riesgos en la gestión, es precisamente el elemento operacional y sí, right on target. Eso es así y eso es correcto. La excelencia operacional es fundamental para asegurar que esa organización sea exitosa en el delivery, en la entrega de un producto o un servicio. Si eso no está, lo demás no va a llegar a buen puerto. Vamos a ponerlo de esa forma. Correcto. Milton, una pregunta adicional dice, además del Código de Mejores Prácticas del Consejo Coordinador Empresarial y los lineamientos de la OCDE, ¿qué otros modelos, lineamientos en gobierno corporativo son recomendables? Mira, más que modelo de ir así con una camisa de fuerza detrás de un modelo, yo hablaría de formación, es aprender del tema de gobierno corporativo, aprender de la estructura, aprender de los comités, de cuáles son los roles y responsabilidades. Por eso recomiendo estos programas. De hecho, mencionaste de la bolsa, yo mencioné otro, hay otros más allá afuera en el mercado. Obviamente hay buenos libros allá afuera sobre este punto. Pero más allá que un modelo per se, yo diría, vete nuevamente a los documentos y léanlo, porque son documentos muy trabajados y le dieron muchas horas de trabajo del Consejo Coordinador Empresarial, de la OSD también. Léanlo porque ahí hay mucha riqueza en términos de lo que es un modelo de gobierno corporativo muy saludable, aceptado y probado y efectivo. Correcto. Gracias, Milton. Un comentario nada más para, al finalizar la sesión, vamos a poner una lámina en la que va a haber cómo contactar tanto al colegio como a la escuela de la bolsa. Bien. De manera alentadora, Milton, ¿por qué las pymes, pequeñas y medianas empresas, deberían optar por la implementación del gobierno corporativo? Muy buena pregunta y gracias por hacerla. Mira, el proceso de gobierno corporativo de una pyme es evolutivo, ¿ok? Si esa pyme, la aspiración es crecer, si la aspiración es salir de ser pyme y ya ser una organización mediana y eventualmente mucho más allá de mediana, ya debe comenzar a crear o conceptualizar o adoptar prácticas de gobierno corporativo. ¿Okay? En una pyme pudiese ser, obviamente, oneroso o de impacto ir con todo el modelo de gobierno corporativo. Muchas veces no lo pueden pagar, para ser honesto, pero sí puede crear ciertos elementos de gobierno corporativo, como por ejemplo consejos consultivos, ¿okay? Que nuevamente, ¿quién es el consejero que se va a sentar ahí, que puede dar ideas para crear estrategias de aceleración de negocio dentro de la industria donde esté esta pyme? ¿Okay? Puede ir creando ya ciertos parámetros o ciertos procesos relacionados al área de riesgo, ¿okay? Importantísimo también. Y eventualmente va en un proceso evolutivo de ir adoptando las diferentes prácticas en cuanto a ella. ¿Para qué? Nuevamente, la frase que he venido utilizando, valor sostenible a través del tiempo, que se traduce en crecimiento del negocio. Pero crecimiento sostenible no es tener un buen año, es que sea año tras año de crecimiento. ¿Okay? Y ese es un gran beneficio que tendrían. Gracias, Milton. Esta pregunta también está muy buena. ¿Cómo romper el paradigma en los dueños de empresas que solo incluyen consejos formados por la familia en vez de incluir a miembros independientes? ¿Cómo en tu carrera has podido romper ese paradigma? Y compártelo, ¿no? Sí, sí. Esa es una muy buena pregunta y eso es casi del día a día. ¿Okay? La primera parte es tener la conversación abierta y honesta. Y la frase que utilicé cuando describí competencias de los consejeros, el coraje de forma elegante de tener la conversación
y obviamente darle a él la perspectiva de que cuando profesionalizas el consejo con gente experta en los temas versus la familia que está gestionando un interés muy particular en la gran mayoría de las veces. Déjame hacer un paréntesis. También he visto consejos donde hay miembros de la familia que de verdad, mi respeto, muy competentes, ¿ok? Pero no es la norma, ¿ok? Entonces, hay que educar a ese consejero, hay que hacerle ver los beneficios, hay que darle evidencia con casos y hechos de cómo esto puede evolucionar y precisamente el mismo educarlo en los procesos de gobierno corporativo. Y especialmente, esto es algo que le impacta mucho, es el legado que vas a dejar. ¿Cómo quiere que esta organización sobreviva luego que no estés? Eso muchas veces le trabaja mucho y comienzan a accionar pues, precisamente muchos procesos de esta índole. Milton, en cuanto al tema del activismo, ¿cómo podemos abordar este tema con la sociedad o parte de la comunidad de accionistas que no comparten esa misma idea? ¿No afecta de alguna manera la evolución del gobierno corporativo con ese choque de ideas? Bueno, el activismo viene, no lo buscas. Vamos a comenzar por ahí, ¿ok? Parte de lo que debe tener el Consejo de Administración desde perspectiva de manejo del riesgo, el famoso escenario what if, ¿qué pasa si ocurre tal cosa de sociedad, de accionistas? ¿Qué se va a hacer a cabo? Entonces, desde esa perspectiva es el primer inicio que se debe llevar y es el proceso preventivo de que algo así no me toque, ¿ok? Si tu producto o servicio o producto, es decir, es un producto que tiene cierto impacto y la gente puede protestar por lo que hace, pues esto es algo que deben acelerar y discutirlo a nivel de consejo. Entonces, en ese sentido, pues esa conversación con el propio consejo de crear, pues precisamente en escenarios, ¿qué pasa si ocurre? ¿Qué vamos a hacer al respecto? Desde esa perspectiva. Milton, esta pregunta es interesante. Dice, ¿debería desde el Consejo de Administración abordarse temas como la posición de la empresa respecto a políticas públicas y otras decisiones del gobierno nacional? Sí, sí, pero hay que decidir qué posición va a ser sobre eso. De hecho, el ejemplo que traje de cómo estos corporativos grandes, conocidos por todos ustedes, precisamente detuvieron una serie de contribuciones a lo que se llama los PACs allá. Eso fue una decisión tomada en los consejos, pero ¿cuál fue el activismo luego de la decisión? Un comunicado simple, ¿ok? Entonces, todo depende cuál es la estrategia del negocio. El ser activista ya de denunciar públicamente, políticamente, ¿cuál es el beneficio que persiguen con eso? ¿Okay? Tienen que hacerse esa pregunta desde un punto de vista de cuestionamiento, no simplemente porque estoy en contra de X, Y, Z o por algo que dijo alguien, sino es desde el punto de vista de la salud organizacional, ¿por qué no? ¿Y qué vamos a hacer al respecto? El ejemplo que le di fue un simple comunicado y ahí lo dejaron. ¿Okay? Y obviamente la acción de que no se contribuyó. Entonces, ese es el cuestionamiento y el tipo de diálogo que deben tener en el Consejo. Es, ¿cuál es el beneficio de mediano y largo plazo de lo que queremos hacer? Perfecto. Aquí hay un tema, pues muy importante que tiene que ver con la inclusión, la presencia de la mujer en la dirección y en los consejos de administración. Nos preguntan que si sabes de algún programa para preparar a la mujer en alta dirección. De hecho hay varios. Tengo entendido que en México hay, de hecho, y en Estados Unidos también hay muy buenos programas, por cierto, en ese sentido. Sí, si a través de Grisel, o les dejo mi email en el chat, me pueden escribir, y les recomiendo, inclusive, me parece que hay una universidad aquí en México que tiene un programa también sobre liderazgo para la mujer. Creo que es el IPADE, si no me equivoco. Perfecto. Milton,
un comentario de algunos de los participantes dice: las calificadoras crediticias toman en cuenta el gobierno corporativo y los aspectos del ESG. Tienen incluso áreas de estudio para factores de ESG. O sea, de alguna manera, pues, lo que está diciendo es que es una ventaja el poder contar con gobierno corporativo para cuestión de calificación crediticia. Es más, ¿de acuerdo? Sí, totalmente de acuerdo. Otra pregunta, y creo que vamos a tener que cerrar con esta última pregunta. ¿Qué consejos podrías darle a los estudiantes, Milton, para que puedan pues acabar de crecer, ¿no? Como específicamente hablando de estudiantes de administración, ¿qué consejos nos puedes dar para lograr ser consejeros o empaparnos más del tema del gobierno corporativo? Excelente. Bueno, número uno es estudiar sobre el tema de gobierno corporativo. Como he venido mencionando, hay varios programas allá afuera accesibles. Solicítele a la misma universidad donde se encuentra que incluya un curso, un programa sobre gobierno corporativo. Yo creo que sería fenomenal si lo hacen. Entonces, en ese sentido, creo que sería muy saludable llevarlo como práctica. Obviamente, el autoestudio sobre este tema. Y en el Colegio Nacional de Consejeros Independientes, me parece que tenemos una membresía para estudiantes, donde te pongas a las conferencias que nosotros tenemos, los desayunos que tenemos, porque el cómo impacta como consejero, pues todo el conocimiento que tiene que desarrollar, fíjate que yo he mencionado mucho la experiencia, pues son 25 o 30 años de experiencia que típicamente tienen los consejeros cuando comienzan en su vida como consejeros. No necesariamente tiene que ser así, puede ser menos. Y conozco gente que ha comenzado mucho más joven también, pero no es la norma. Ese cúmulo de experiencias definitivamente va a ayudar. Pero enfatizo que la carrera, ya cuando llegas al mundo laboral, crecer dentro de ella, exponerte, crecer en puestos directivos, puestos ejecutivos, que es donde realmente te va a nutrir de mucho de cómo se hacen las cosas, es fundamental para que el consejero cuando se sienta en una mesa realmente pueda entender mucho de lo que está ocurriendo y cómo voy a atacar, ¿ok? No necesariamente basado en la experiencia, porque es una combinación de la estrategia, esa visión de estrategia con todo lo que traigo. Excelente. Milton, se nos está acabando el tiempo. ¿Podrías poner la última lámina, por favor, si eres tan amable, con los datos de contacto? Sí, de hecho puse mi email en el chat. Vi que algunas personas enviaron preguntándome sobre el email. Le envié mi email en el chat. Estos son los datos de la firma, pero mi email lo escribí. Es mrosario, de Milton, mrosario. En México digo que Rosario es mi apellido, así que @ y aquí tienen cómo termina, THEODSG, que es DOD Consulting Group, ¿ok? THEOD. De hecho, hay alguien que preguntó cuál fue el libro que mencioné. Es el libro del arte de la guerra. Es un libro de estrategia, eso es un libro puritísimo de estrategia. No es un libro de guerra, como mucha gente se confunde, ¿ok? Perfecto. Acabo de poner también en el chat la página del Colegio Nacional de Consejeros. Entonces, por si alguien la necesita, ya está ahí. Y, pues muchísimas gracias, Milton. Fue excelente la presentación. Gracias a ustedes. Realmente tuvimos una participación muy dinámica.